¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por su sintonía. Gracias por acompañarnos a Debate. Soy Eduardo Arévalo y esta noche tenemos el gusto de recibir en los estudios al director general de Transporte Terrestre, ingeniero Raúl López Velao, a quien le damos la más cordial bienvenida. Ingeniero, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a toda la teleaudiencia, a toda la gente que nos acompaña. Es un gusto estar con ustedes por acá. Mire, ingeniero, vamos a comenzar hablando. Hay varios temas que nos interesa conversar que son de experticia de su área. Principalmente hemos estado viendo un trabajo muy arduo en la verificación de lo establecido en la ley en cuanto al transporte colectivo. Es decir, hemos chequeado en diferentes zonas, en la Plaza Salvador del Mundo, en el sector de las Delicias, en la zona de la Basílica de Guadalupe, un poco antes de este tramo, las verificaciones continuas de que se respeten las disposiciones que se han acordado y que están en el reglamento con el sector transporte y también particulares. Correcto. Nosotros, te comento, desde que se reaperturó el transporte colectivo, el transporte público en general, el 24 de agosto del 2020, hemos continuado haciendo verificaciones, tanto de bioseguridad como de todos los aspectos que conlleva, como tú bien dices, el Reglamento General de Transporte Terrestre, así como los contratos de concesión que tiene muchos de estos operadores de transporte colectivo, ¿verdad? Es así como en coordinación con la Policía Nacional Civil, nosotros día a día estamos monitoreando todo el cumplimiento de estos aspectos, ¿verdad? Ahora, con mayor énfasis en un tema en particular, que es el tema tarifario, Eduardo. Sí. Y esto viene porque ahorita, como tú sabes, el gobierno desde el mes de marzo de este año está implementando lo que son las medidas para controlar toda la escalada de precios que ha habido a nivel internacional, ¿verdad? Y es importante recalcar en este caso que esta crisis obviamente no es algo que nace acá. Reitero el tema, es de hecho una secuela, digamos, de la propia pandemia de COVID-19, ¿verdad? La pandemia lleva consigo un problema logístico a nivel internacional, tenemos una escalada de precios del petróleo a raíz de eso, luego tenemos, la situación ahorita de crisis en Ucrania, por supuesto, y todo esto conlleva a un escalamiento de precios, a un incremento en el nivel generalizado de precios, que es lo que los economistas conocemos como inflación, básicamente. Al ser nuestra economía una economía abierta, este fenómeno obviamente nos impacta a nosotros acá también internamente, ¿verdad? Pero como caracteriza a esta administración, a la administración Bukele, nos anticipamos, no nos dormimos. Entonces se comienza a trabajar incluso antes de que comenzara de lleno ya a verse este problema, ¿verdad? Entonces es así como en marzo del año de principio de año, comenzamos a ya hacer todo ese tipo de acciones y es lo que nos encontramos ahorita haciendo más énfasis, ¿verdad? Incluso, ingeniero, veíamos que primero fue la eliminación de algunos impuestos, el FEFE, el COTRANS, al tema de los combustibles. Luego deciden como gobierno fijar los precios de los combustibles. Incluso hay una conferencia de prensa hace algunos días donde la ministra de Economía y el ministro de Hacienda pues decían, vamos a continuar manteniendo todavía hasta el mes de agosto la fijación de los precios y daban a conocer pues los montos que esto implica, porque el dinero pues sale obviamente de los contribuyentes. Decía, mire, todo esto es lo que se está poniendo. Entonces me imagino esto es lo que se busca. Si el precio está fijado, no hay una justificación de dónde pueda venir un aumento al pasaje. Se está pagando pues un precio no el real que debería de estar o el que se está pagando en otros países por combustibles. Parte de lo que está buscándose estabilizar para toda la economía, no solo para el transporte público. De hecho, es un tema bien interesante. El COTRANS, de hecho, se implementó, de hecho, para estabilizar la tarifa. Pero haciendo grandes esfuerzos de este gobierno, a la par de suspender, de hecho, temporalmente el COTRANS, como estamos hablando, de hecho, va a seguir pagando esa compensación al transporte. Y te comento algo, siempre en este tema de anticipación a esto, este gobierno, de hecho, incrementó la compensación que tenía derecho cada unidad, porque no se revisaba desde hace algún tiempo.
Entonces ya en este año ya se está de hecho reconociendo un 20% más a cada unidad. Pero a diferencia de los años anteriores, ahora sí exigimos que realmente se cumpla con la regulación, ¿verdad? Habían unidades que no estaban prestando el servicio o algún tipo de problema y seguían recibiendo el Exactamente. subsidio, Entonces, ahora cada vez somos más enfáticos en el cumplimiento de los diferentes aspectos que deben cumplir. Ya no es solo un trámite, un mero trámite presentar la solicitud de compensación, sino que por supuesto que debe de cumplirse con todos los requisitos que fija la ley para poder devengar esta compensación. Son fondos públicos, Eduardo. Entonces no es un regalo per se, tiene que cumplirse con todo lo que mandata, la ley, ¿verdad? Pero volviendo al tema, sí, en efecto, el gobierno está estabilizando también para el resto de la población el precio del combustible, y es así, de hecho, que tenemos también precios mucho más favorables que el resto de Centroamérica. Si tú has visto la situación, de hecho, en Estados Unidos, incluso el galón de combustible está en las nubes, sí. Algo sumamente increíble, nunca visto realmente esos precios, o por lo menos en muchas décadas. Entonces, realmente se ha hecho un esfuerzo muy grande para poder estabilizar y para poder mantener dinámica nuestra economía. Estaba revisando las redes sociales y veía sí. algunas acciones en la cuenta del BMT. Por ejemplo, habían sanciones a conductores desde la ruta A1, sí. a un aumento injustificado de la tarifa. Aparecía correcto. Uno de la 42A que había sido detenido por recorrido no autorizado, es decir, claro. hay un trazo establecido para unos, estaban haciendo otros o acortando o metiéndose en otros que no le correspondía y estaban aplicando sanciones. Así es, o sea, parte de este cumplimiento del plan general operativo que tiene cada ruta, y nuevamente, así como lo vemos nosotros, todo esto conlleva a mantener la economía familiar estable, ¿verdad? Cuando las unidades prestan el servicio en la forma regular, uniforme, en que está establecido, contribuyen a que cada familia realmente dedique esos recursos necesarios para el transporte y no más. Entonces, nosotros multamos este tipo de situaciones, salidas del recorrido, incumplimientos de frecuencia del funcionamiento de las unidades y, por supuesto, los incumplimientos tarifarios, ¿verdad? Y eso es lo que tú ves. Día a día estamos en más de 100 puntos a nivel nacional en coordinación con la Policía Nacional Civil haciendo este tipo de operativos. Ahora, la permanencia sí. en estos operativos, sí. Director, es importante porque muchas veces se habían visto esfuerzos por controlar al sector transporte, pues sí. que hay muchas denuncias del servicio que brindan, pero duraba una semana, claro. un mes, y ellos sabían y decían, ya va a pasar, no van a estar de forma permanente, se van ahí, y regresaba. A los usuarios decían, claro. mire, esto va a durar tanto tiempo, y luego después ellos le van a subir, van a hacer otra vez los recorridos que son indebidos, y era como un círculo vicioso. Sí. Tenemos que seguir trabajando, definitivamente hay mucho trabajo hacia adelante, pero nosotros, Eduardo, reitero, desde que se abrió nuevamente el transporte, desde que se abrió nuevamente la economía, no ha habido ni un solo día que este viceministerio, a través de la dirección, ha dejado de hacer controles, nuevamente de forma articulada, con la Policía Nacional Civil, ¿verdad? Y esta es una característica que imprime, de hecho, desde el ministro y el viceministro a toda la institución, ¿verdad? No paramos, de lunes a domingo estamos nosotros ahí trabajando, supervisando la operación del transporte. Ahora, yo entiendo que el fin primario no es poner una infracción, es corregir una conducta, al igual como yo le preguntaba a alguien, mire, ¿por qué los retenes los ponen en los mismos lugares? Y me decía, claro. mire, es que el objetivo no solo es multar, el objetivo es que la gente sepa que hay un control y corrija su actitud, pero hacía la reflexión también esa vez y me decían, mire, ¿por qué los salvadoreños cuando van fuera del país sí cumplen? Y cuando sí. vienen a El Salvador, como que se les olvidara y no lo hacen. Y me decía, es porque saben que pueden cometer una infracción en algunos casos y no ser sancionado. En cambio, en otros sí. países les llega una fotomulta, puede haber un agente por ahí, lo va a multar. O sea, ese miedo o ese temor a una sanción, pues a veces puede llegar a crear un hábito de que la gente diga, mejor me pongo el cinturón, mejor manejo claro. bien para evitar sí. un accidente o que me vayan a sancionar. Claro.
La red es una red de transporte y hay puntos críticos, nodos críticos que tenemos que tocar a diario, básicamente, ¿verdad? Pero aparte de eso, nuestros controles también se mueven y nos movemos a lo largo del país haciendo controles y así como encontramos, de hecho, algunos incumplimientos. Va también el llamado a la población para que cualquier tipo de incumplimiento nos lo haga llegar. Doy acá nuestros datos de contacto, pueden hacerlo a través del 2133-3648, ese es nuestro call center. También nuestro WhatsApp 7588-8701. Cualquier denuncia que usted nos haga llegar va a ser atendida. De hecho, solo en este periodo hemos atendido alrededor de 100 denuncias vinculadas a diferentes tipos de incumplimiento y vamos a realizar, en adición a la multa, también los procesos administrativos que correspondan, ¿verdad? Insisto, esto es en todo el país, alrededor de 6.000 unidades en este pequeño periodo, entre el 13 de marzo a la fecha, son las que han sido ahorita inspeccionadas, Eduardo, dentro de este dispositivo específico ya de las 11 medidas, ¿verdad? Pero te puedes imaginar, si en un par de meses hemos visto eso, si estamos hablando de que estamos constantes desde que se abrió nuevamente la economía, ¿cuántas veces ya verificamos el equivalente a la totalidad de flota, que son 10.500 unidades a esta fecha? Muchas veces, ¿verdad? Nos movemos sin parar en esta verificación. Ahora, tener ingeniero, un policía en cada esquina, en cada intersección, en cada paso, resulta muy complicado. Ese tema de apoyarse con la ciudadanía también es muy importante, que manden alguna fotografía, algún detalle, algún video. ¿Cuántas veces se ha visto videos de tipos que van como cafres al volante y luego se ve que la policía después llega, lo ubica y lo detiene? O casos de intolerancia como el de la motocicleta también, que llegó a golpear a un adulto mayor, pero casos que indignan a la sociedad, pero que al final sí tienen una respuesta. O sea, no es decir, lo mandé y al final no pasa nada. O sea, sí se logra un objetivo, ¿verdad? La ciudadanía puede colaborar en eso. Tomamos en serio cualquier tipo de denuncia y hacemos todo el esfuerzo para que la denuncia se vuelva accionable. Ya nos volvimos un poquito expertos ahí, en conjunto con la PNC también, en poder ampliar la foto, verificar, ver características de la unidad, ver cómo completamos la información, ver cómo ubicamos los lugares para poder atender. Por eso sí el llamado a que en la medida en que sea lo más completa la denuncia, es más fácilmente accionable, ¿verdad? Pero reitero, cualquier denuncia recibida a través de cualquiera de los medios que tenemos es atendida con la seriedad debida. Es decir, que agarren bien la placa también y los detalles si lo van a hacer, ¿verdad? Todo bueno, porque si no se mira, vamos a hacer todo lo posible por determinarlo, ¿verdad? Ampliando con lupa, incluso hemos llegado a ver más de alguna cosa ahí, cruzando características, hacemos todo lo posible para poder lograr atender esas denuncias, ¿no? Muy bien. Tenemos que hacer una pausa, por favor, acompáñenos, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando esta noche con el director general de Transporte Terrestre, ingeniero Raúl López, y también pues hay un tema, el director, que es importante hablarlo, y es el tema, la urgente necesidad, hablando de transporte, de la regulación de los conductores de motocicletas. Ha sido un tema que en los últimos días el parque de motocicletas, más bien dicho, en el país ha ido incrementando, y lo cual pues está bien. O sea, es un tema que mucha gente ha dicho, mire, no me alcanza, entonces yo en vez de un vehículo mejor me cambio a una motocicleta, lo cual está muy bien. Hay países que tienen un parque de motocicletas también alto. El tema es que manejen como un vehículo, porque así son considerados, y que respeten las leyes y porten la licencia. Yo creo que de eso se trata, no de si hay más o menos motos, sino que cumplan la ley.
Correcto, eso es importante, como tú bien dices, el parque de motos es la parte del parque vehicular que más rápidamente se está incrementando, 18%, si no recuerdo mal la estadística, en términos anuales. Entonces hay una gran responsabilidad de cada persona que adquiere una moto realmente de contar con la licencia respectiva, ¿verdad? Y no es tanto el plástico per se, ¿verdad? Sino que es el conocimiento como tal que conlleva contar con ese plástico. En realidad son muchas libras de metal que estamos realmente manejando, ¿verdad? Lo que pone en peligro a los peatones, pone en peligro, si no se puede manejar bien, a los mismos motociclistas. Como tú sabes, lastimosamente estos conductores están más expuestos a tener accidentes y son más fatales también. Así que va el llamado ahí a los amigos motociclistas de que traten de contar con su licencia, que se capaciten debidamente para poder manejar, ¿verdad? Este tipo de vehículos, porque realmente es muy triste cada vez que vemos un accidente donde involucra a este tipo de vehículos. Bueno. Ahora, es que el tema incluso mismo de la protección, hemos visto algunos con unos cascos pues muy modernos, muy bonitos, pero no son los reglamentarios o los adecuados, que la finalidad no es que se vea bien, sino que protege una caída, un equipo de esas chumpas que hasta se inflan algunas, sé que tienen un costo más elevado, pero la idea es una protección, porque en un vehículo, pues dependiendo la velocidad y todo, así va a ser el impacto que va a tener, pero una moto te choquen o choques, al final te vas a llevar a la peor parte. El equipo de protección se vuelve vital en la vida y la muerte del conductor de una motocicleta. Por supuesto, tienen que estar debidamente protegidos con su casco. Entiendo que en las reformas que este viceministerio ha impulsado a través del señor ministro, va también un fortalecimiento de toda esta parte para poder garantizar que vaya un poco más protegido también cada uno de estos conductores, ¿verdad? También, Eduardo, hay que recordar, nosotros estamos impulsando también todo el tema de zonas 30, ¿verdad? Tiene que ver mucho esta fatalidad de los accidentes con la velocidad a la que manejamos, ¿verdad? Entonces, a la medida que bajemos la velocidad a la que nos desplazamos, hay mucha menor fatalidad en estos accidentes, ¿verdad? Entonces, hay que ser responsable, hay que respetar los límites, y desde el viceministerio vamos a seguir impulsando esta innovación de las zonas 30 para poder bajar la velocidad promedio en las diferentes zonas urbanas, ¿verdad? De manera que en efecto la energía cinética involucrada en cada uno de estos accidentes sea menor, y por lo tanto la fatalidad sea mucho menor. Ahora, hay que hablar lo que están bien. Ahora hay algunos casos que he visto de conductores de motocicleta que no rebasan, sino que van adelante o atrás de los vehículos, pero hay algunos conductores que incluso hasta les pitan para que se quiten. Como están acostumbrados que la mayoría solo pasan en las orillas, quizás les desespera ver que va adelante alguna motocicleta. O sea, también los conductores de vehículos particulares deben entender cómo funciona el sistema de la motocicleta, o sea, que es igual que el vehículo, o sea, que la motocicleta no está para pasar en medio de los espacios de dos vehículos o ponerse adelante cuando ya el semáforo está en rojo. O sea, son las cosas que no deberían de ocurrir, sino también tener un poco de tolerancia con ellos, ¿verdad? Yo creo que es un poco cultural, ¿verdad? Sí. Para todo mundo, incluso a quien maneja su vehículo debe acostumbrarse también a esa situación, como tú bien dices. La moto no es para estar en los laterales, tiene el derecho tal cual de utilizar el carril como un vehículo, ¿verdad? Y eso es lo apropiado, respetando por supuesto la distancia entre los diferentes vehículos, ¿verdad? Ahora, en cuanto a las verificaciones que ustedes están realizando, veía un día de estos que estaban dentro de unos controles vehiculares verificando los tipos de luces de los vehículos. Habían unos que estaban usando un sistema como el que utiliza, por ejemplo, vehículos oficiales, algún tipo de luz demasiado fuerte también, como que fueran furgones. Eso no está permitido por la ley. Creo que le estaban regulando y le decían, mire, su vehículo lo ha modificado demasiado como para esto. O sea, hay algo que está normado, o sea, que no es que yo le puedo poner luces de camión o lo que yo quiera. Claro, las barras LED, por ejemplo, en este caso creo que es un operativo al respecto para evitar la colocación de este tipo de dispositivos, y es parte de lo mismo, ¿verdad? Mucha de la accidentabilidad que tenemos en el país
corresponde a eventos donde hay una colisión frente a frente, ¿verdad? Entonces, en este caso, en la medida en que obstaculizamos la visión de un conductor que venga en la vía opuesta, por supuesto que nos exponemos a una colisión, ¿verdad? Entonces, no, por lo tanto, el reglamento contempla que no se pongan ese tipo de dispositivos, ¿verdad? Lo que estamos haciendo ahora es cumplir con esas disposiciones. Ahora, digamos, en los operativos, sobre todo en los periodos vacacionales, sí, se ve que hacen la revisión del triángulo, la revisión de las luces, la revisión de los cricos y todo, sí, pero sobre todo cuando se vienen temporadas como la que estamos viviendo ahorita, de una época de lluvia, donde incrementa. Con todo funcionando, sí, cuesta la visibilidad, correcto, cuesta manejar una carretera con poca iluminación. Yo creo que sí, es un tema también bastante de responsabilidad. Si uno dice, el carro no anda muy bien, mejor no lo saco, mejor me espero que pase el tormentón fuerte. Ya no digamos si el sistema de cricos no funciona, mejor lo llevo al mecánico. Las llantas, otro tema, provocar un accidente. Yo creo que va un tema también de responsabilidad de los conductores a decir, no me arriesgo para no exponer mi vida, pero tampoco la de los otros conductores que vayan en la calle. Eso es importantísimo. Obviamente, como tú bien dices, la iluminación es sumamente relevante. Otro aspecto, como hablábamos, las llantas, para nosotros también es una parte obligada de revisión en el transporte colectivo. Cada vez que hacemos un operativo en el transporte colectivo, verificamos la situación de esas llantas porque sabemos el riesgo que puede provocar, ¿verdad? Bueno, en esta época de lluvia también hay que tener mucho cuidado con la situación de las calles. Cuando hay una calle con demasiada agua, que se ve un poquito inundada, hay que tener cuidado. Es increíble este fenómeno de flotación. Uno, hasta que no lo experimenta, no sabe qué tan fácil es que un vehículo flote. Entonces, hay que abstenerse, de hecho, cuando hay ese tipo de tormentas, si vemos ese tipo de situación en alguna calle, evitar transitar en ella, ¿verdad? Hay que evitar exponerse a ese tipo de situación, ¿verdad? Ahora, en cuanto al transporte colectivo, también creo que la población, ingeniero, puede colaborar bajando donde corresponde, porque a veces está la costumbre que a media calle de repente, mire, para aquí me voy a bajar, y la gente misma se queja, mire dónde para el conductor de auto, pero es la gente también que le pide o medio se detiene por algún cambio de semáforo y tratan de bajarse y luego después pues ocurren los accidentes. Sí, nuevamente un tema cultural, tenemos que aprender a nosotros como sociedad a que hay, de hecho, estas paradas que están establecidas para cada una de las rutas y observamos este tipo de situaciones en efecto en la calle. Mucha de la gente se queja porque el conductor no para, por ejemplo, en los lugares que ellos quieren, ¿verdad? Entonces hay que aprender a respetar eso. De igual manera, no hemos salido todavía completamente de la pandemia COVID-19. Entonces recuerden, hay un leve incremento de casos ahorita, ocupe su mascarilla dentro del transporte colectivo. Pero también hay que ser responsable al abordar. Nos topamos en muchas ocasiones que también la población quiere abordar incluso cuando la unidad ya está llena. Sí. Incluso cuando el operador ya no está permitiendo abordar. Entonces la gente se queja y hace un poquito ahí de desorden al tratar de abordar, ¿verdad? Entonces es mejor esperar un poquito a la próxima unidad y evitar ese tipo de aglomeración. Es parte de la cultura que tenemos que ir adquiriendo como salvadoreños, ¿verdad? Ahora, con todo este tema del reordenamiento en la zona céntrica de San Salvador, pues requirió un esfuerzo de cierre de algunos tramos, de cambio de algunas rutas, de algunas paradas de buses, cambiar la circulación. Al final la gente se terminó adaptando, es decir, bueno, voy a caminar un poco más, pero se va a despejar la ciudad, va a haber zonas donde la gente va a poder caminar, aparte lo de las ventas y todo lo demás que le correspondía a la alcaldía. Sí. Ordenar el tráfico también era una tarea bastante complicada, pero que la gente al final pues, sí colaboró en esto. Correcto. Creo que la gente lo vea bien y creo que la gente interioriza y visualiza los beneficios cuando, por ejemplo, el fin de semana ve todo ese tipo de actividades a las cuales puede tener acceso. Nunca
vistas antes en el centro histórico de El Salvador, por ejemplo. Entonces ve los beneficios de contar con este tipo de modificaciones. Esto, Eduardo, de hecho es uno de los tantos planes de ordenamiento en los cuales nosotros como BMT colaboramos con las alcaldías para poder llevar a cabo. Hace poco, de hecho, estuvimos involucrados también en un esfuerzo muy similar con la alcaldía de Santa Tecla. Estamos trabajando muy fuertemente con Soyapango. Hay un buen esfuerzo de articulación con estas alcaldías. Te comento, hay muy buenos equipos de cámaras inteligentes en estos municipios, ¿verdad? Y eso es muy importante para nosotros, por lo mismo que estábamos hablando. No puedes tener en una calle policías en todas las esquinas, en todos los semáforos, pero tenemos ya acceso a muchas cámaras inteligentes que nos pueden ayudar a ello, ¿verdad? Eso nos puede ayudar a complementar el esfuerzo de nuestra unidad de inspectoría, ¿verdad? Y estamos a la espera, de hecho, de un proyecto muy grande que es el tema con los semáforos, el cambio de los semáforos. Correcto, de todo lo que va a ser la sustitución del parque semafórico, ¿verdad? Entonces, eso va a venir todavía incluso a colaborar más con este esfuerzo. Ahora, tengo entendido que ya es un sistema, ingeniero, que ya puede medir la fluidez de la carga, y si no hay nada, inmediatamente cambia y da al otro sentido. O sea, ya es una tecnología que favorecerá por sí mismo la fluidez vehicular. Sí. Esto ya es tecnología ya de punta, ya nuestro sistema semafórico, la última vez que se renovó fue en los 90s. Entonces ya, aunque fue novedosa la tecnología en su momento, ya esta fecha ya está completamente desfasada. Este nuevo equipo que se va a montar, de hecho ya es un sistema ya inteligente, donde los semáforos, como tú bien dices, tienen esa capacidad de poder monitorear lo que está pasando en la calle y hacer algún grado de ajuste a lo que observan en tiempo real, ¿verdad? No solo eso, también se tienen capacidad de comunicarse entre ellos de manera de generar estos corredores un poco más fluidos, ¿verdad? Las famosas ondas verdes que nos habla el viceministro cuando hablamos sobre el tema, ¿verdad? Lo vemos en la noche cuando, bueno, tú cuando te desplazas aquí desde este estudio a tu casa, observarás ya en la noche cómo tienes esa serie de semáforos verdes. Bueno, pues puede ya con este tipo de tecnología implementarse ya en otro horario, ya en función de lo que estamos viendo. Muy bien, tenemos que hacer una nueva pausa. Por favor, acompáñenos, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de una serie de cambios en cuanto al transporte, la movilidad, pues, de la población, y no se puede dejar de lado, ingeniero, el tema de la necesidad de un transporte masivo en el país. Hemos visto obras que se han hecho, redondeles, paso a desnivel, pero sin embargo hay cuellos de botella, hay sectores, por ejemplo, autopista Comalapa, una autopista con muchos carriles, pero llegan a ciertos lugares de cuello de botella y en horas pico es tanta la cantidad que pues se vuelve insostenible y se vuelven caos de 20, 30 minutos de tráfico. O sea, es decir, debe apostarse también a otras alternativas que vayan de la mano, que tienen grandes ciudades, que son masivos, que vaya promoviendo que la gente deje su carro y utilice estos medios de transporte, un metro, un transmetro o cualquier otra alternativa viable. Correcto. Este gobierno está comprometido con lo que es la movilidad sostenible, ¿verdad? Y parte de ello es exactamente esto, ¿verdad? Hacer esa transición de modos menos eficientes de transporte, los vehículos particulares, y de hecho fomentar lo que es un transporte masivo, por ejemplo. También tiene su función, en ese caso, el transporte colectivo de forma articulada, y es por eso que en efecto se está trabajando desde el Ministerio de Obras Públicas y Transporte en
todo el estudio y la implementación ya de un sistema ya de transporte masivo basado en rieles, ¿verdad? Ahorita estamos a la espera ya de algunos de los resultados, ya de los estudios, de algunas ya de las primeras líneas de este sistema, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos va a corresponder después? Bueno, rearticular todo el sistema, ¿verdad? En la medida que esto vaya ya poniéndose ya en funcionamiento, vamos a rearticular todo el resto del sistema de transporte colectivo para que funcionen de manera coordinada, alimentando a este sistema de transporte masivo, ¿verdad? Otra de las ventajas es que poco a poco vamos viendo que el tema de seguridad obviamente va mejorando, ¿verdad? El plan control territorial, por supuesto, y ahorita esto que ha sido las medidas del régimen de excepción, por supuesto, ha colaborado a que todo el tema de seguridad obviamente esté mucho más controlado. Eso vuelve mucho más atractivo el uso del transporte público en general, ¿verdad? Eso va a permitir que la gente vaya dejando su transporte particular ya en su casa, ¿verdad? Y es un tema también que va a ayudar en muchos aspectos. Hemos estado viendo los problemas de falta de parqueo en el país y las mismas colonias saturadas donde ya no caben. Realmente, pues, yo me recuerdo, ante las familias, pues, de 4 tenían un vehículo, ¿verdad? Lo tenían el vehículo familiar, hoy tienen los 4, entonces se vuelve un problema porque las casas no es que las están haciendo más grandes, entonces de repente hay parqueo para uno y los otros 3 ¿dónde los ponemos? Entonces se vuelve un problema. Si hay una alternativa, pues la gente dirá, bueno, 2 se van en el transporte o vamos hasta para evitar llegar a temas como, por ejemplo, en México, que se va a un tipo de circulación por placas, hoy te toca a ti, que también se vuelve una situación dura, complicada, pero realista ante la gran cantidad de vehículos que pueda llegar a tenerse. Dura, complicada y al final, de hecho, no es sostenible tampoco, porque la gente con un mejor poder adquisitivo tiene la capacidad de adquirir un vehículo para, de hecho, poder circular todos los días, y eso va obviamente en detrimento ya también de la gente que no tiene esa capacidad adquisitiva, ¿verdad? Entonces lo que estamos buscando es volver realmente al transporte sostenible. Y también involucrado con ese tema está todo el tema de ciclovías, de hecho. ¿Por qué? Porque nuevamente, esta es una pirámide invertida, la de la movilidad sostenible, ¿verdad? Entonces, primero, priorizamos al peatón. Segundo, este tipo de movilidad es alternativa blanda, ¿verdad? De ahí viene el transporte público, transporte colectivo, y hasta más abajo está el transporte particular. Entonces, todo el esfuerzo que estamos haciendo desde el ministerio está enfocado en eso, ¿verdad? En volver todo el transporte en este país un transporte realmente sostenible. Por eso es que se ha invertido muchísimo en este momento en todo el tema de ciclovías, porque realmente es la única forma de que se vuelva realmente sostenible la movilidad de las personas, ¿no? Ahora, también hay un tema, director, que hay que entrarle de lleno, y es el tema también de muchos vehículos de mucha antigüedad que están circulando y todavía tienen placa, se quedan, e incluso hay algunos modelos que ni siquiera ya hay repuesto. O sea, que en las casas de repuesto les dicen, miren, no, ya se descontinuó, ya no lo traen. Entonces, debe de hacerse este tema con las revisiones técnicas vehiculares. Hay algunos que están en un muy buen estado, pero otros que ya de verdad deberían de sacar porque solo se van agregando al parque vehicular. Creo que 1.5 millones estaba llegando ya al parque vehicular y no van saliendo, sino que solo se van agregando, pues cada día más, lo cual también complica la circulación diaria. Es otro proyecto en que estamos trabajando, todo el proyecto ya de reimplementación de las revisiones técnicas vehiculares, ¿verdad? Entonces eso ahorita está en análisis para determinar la manera correcta de poder implementarlo, ¿verdad? Dicho lo anterior, el transporte colectivo, si ya en esta versión ya de la ley de compensación, parte de lo que tienen que hacer es iniciar con una serie de verificaciones mecánicas ya de esas unidades, ¿verdad? Entonces eso, ya dentro de poco vamos a ver que van a tener que comenzar ellos a realizar ya esas revisiones, ¿verdad? Como requisito para poder operar. Para la compensación. Ahora bien, lo que sí están haciendo son las emisiones de gases. Correcto. Es parte de esa sostenibilidad ambiental que estamos buscando en el transporte.
Ahora, hay un tema también y es que está ayudando mucho a la movilidad, sobre todo en horas pico, y es el tema de los gestores de tráfico con los que cuentan ustedes en el Viceministerio de Transporte, que también se vuelve muy importante en algunos cruces. Donde algunos conductores ven que va a cambiar el semáforo, se va a poner en rojo y se quedan cruzados y ya no deja pasar a los otros y empieza a hacerse el cuello de botella. Ahí se vuelve fundamental el trabajo del gestor que mueve ese vehículo y que ayuda a despejar vías y al libre tránsito. No, correcto. Los gestores, de hecho, son un elemento clave para la función del viceministerio. Son héroes, básicamente, ¿verdad? Están en momentos donde uno quisiera estar expuesto al sol, a la lluvia, pues ellos están haciendo ahí su trabajo, ahí de forma muy estoica. Hay que recordar que anteriormente no tenían la capacidad, de hecho, de multar, y eso era un problema porque mucha gente, lastimosamente, a pesar de la función tan loable que realizan, no le hacían caso. Bueno, resulta que ya ahora con cierta modificación, ya el marco legal, ya los gestores sí ya pueden multar, al igual que nuestros inspectores, lo que está ayudando a que realmente hagan mucho mejor la gestión, ¿verdad? Ya que, bueno, cualquiera que no incumpla con lo que se le está, de hecho, dictando, puede ser multado, ¿verdad? Hay una serie de normas establecidas en el reglamento de tránsito y reglamento de transporte que deben cumplirse, ¿verdad? Ellos están completamente capacitados a esta fecha para poder multar e implementar cualquier tipo de esquela que corresponda. Bueno, hubo un caso emblemático de un tipo que pasó básicamente llevando a uno de los gestores, creo que esa fue la gota que rebalsó el vaso, donde se presentaron la reforma, donde ya ahora se puede multar. Pero incluso ayer o anteayer me pareció que vi en las redes sociales a alguien que le había puesto una esquela, un gestor se molesta, le agarra la esquela, se la avienta, ve de cuánto es la multa, saca el dinero y todavía se lo avienta. Y le aplicaron otras 2 multas más por irrespeto, por ensuciar la calle, y le pusieron como 3 más. Yo creo que debe de cambiarse y la gente debe de empezar a respetar y a ver el trabajo que ellos están realizando, y que al final es para terminar de ayudar en cuanto al tráfico vehicular, que a todo el mundo estresa, hay que decirlo. O sea, en el tráfico la gente a veces pierde el control, pero es precisamente la función de ellos ayudar a que eso no ocurra. Exactamente, es lo que hablábamos hace un momento. Salvadoreño que va a otro país se comporta de manera excepcional al manejar, ¿verdad? ¿Y por qué decíamos eso? Bueno, porque se le puede multar. Bueno, ahora tenemos ya eso acá, ¿verdad? Entonces ahora acatemos realmente, ¿verdad? Los gestores ponen este tipo de sanción cuando ven un incumplimiento. Entonces vamos interiorizando esa necesidad de cumplir con el reglamento, ¿verdad? Como dice también el viceministro, tráfico somos todos. Entonces al final, en la medida que todos acatamos esas disposiciones del reglamento, tenemos una mejor convivencia aquí en la ciudad. Estas obras también que el ministro de Obras Públicas ha estado hablando, el periférico Claudio Lars y otras también, buscan ser parte de la solución a este problema del tráfico, porque antes se apostaba mucho a los redondeles, pero ahora se ha visto, ingeniero, que a veces los redondeles son los que terminan de complicar quizás un poco más el tráfico. Por ejemplo, el redondel Constitución, el redondel Ex-Luceiro. A veces el mismo redondel se vuelve un cuello de botella para el libre tránsito, que quizás si no estuviera el redondel podría fluir un poco más la carga. Sí, lo que pasa es que cada estructura tiene su diseño para un momento específico. Para un momento específico, para una carga específica, ¿verdad? Pero lastimosamente se va quedando desfasado, ¿verdad? Entonces el ministro ahorita está haciendo todo este tipo de trabajos para poder actualizar diferentes puntos de la capital para poder volver fluido nuevamente el tráfico acá, ¿verdad? Pero nuevamente la visión del ministro es fomentar esa movilidad sostenible, ¿verdad? Entonces estamos haciendo a través de todo el tablero, todo el trabajo que se requiera, desde las ciclovías hasta el trabajo en infraestructura, ¿verdad? Y todo va en paralelo, es decir, por ejemplo, buscar una alternativa de transporte masivo, lo del cambio de los semáforos y ese tipo de obras, ¿va en paralelo o se va una primero, otra después, o se va transversal? Todo está en paralelo, todo está en paralelo. O sea, una de las
características de este gobierno es que hacemos todo en multitasking, vamos caminando, no nos olvidamos de un tema y agarramos otro, vamos con todo a la par, ¿verdad? Por ejemplo, acá que estamos con el tema de las 11 medidas, por supuesto que estamos también viendo el plan invernal y por supuesto que estamos viendo también verificaciones de bioseguridad en el transporte en el caso de la dirección, ¿verdad? Hacemos todo sin soltar las cosas que corresponden, porque es lo que merece la población. Muy bien. Tenemos que hacer una nueva pausa, por favor, acompáñenos, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Ingeniero, hay otro tema también que la ciudadanía se ve frecuentemente en las redes sociales cuando uno pone los hashtags de transporte o tráfico, que hay algunas denuncias sobre los furgones, a veces en horas no autorizadas, porque entiendo que hay una reglamentación desde la hora en la que ellos pueden circular, las calles donde pueden y no pueden circular, y sobre todo la hora en la que descargan mercadería. O sea, que no es que se van a quedar cruzados a media calle descargando la mercadería y el tráfico bien gracias, sino que hay una regulación que lo rige a ellos y no estaban cumpliendo en algunos casos. Así es, todo el área metropolitana tiene distintas restricciones con respecto a los horarios de carga y los lugares de carga, ¿verdad? De hecho, mucho de esto lo encontramos ya en el viceministerio, pero lastimosamente no se estaban cumpliendo, ¿verdad? Entonces ahora, haciendo uso de estas facultades que tienen ahora nuestros inspectores, nuestros gestores y personal incluso adicional del BMT, estamos siendo más enfáticos en los diferentes controles que hacemos para que se cumplan con esos horarios, ¿verdad? Y es literalmente igual a diario que salimos para controlar diferentes lugares para que en efecto se cumplan con estos horarios, ¿verdad? Al igual que con el área metropolitana, también diferentes ciudades nos han pedido también, como parte del ordenamiento que está realizando, ver ese tema con ellos, ¿verdad? Porque así como lo sufrimos aquí en la capital, también ya diferentes ciudades, ya en el interior del país, están viendo que sucede lo mismo. Entonces también estamos viendo con ellos este tipo de situaciones para también controlarlo de igual manera ya en esos lugares, ¿verdad? No, y hay calles, por ejemplo, donde en el interior del país que no son tan anchas, y si un furgón se queda, aunque se haga pues muy a la orilla, si se queda estacionado descargando, pues restringe la circulación por completo, o solo pasa uno u otro, y a veces son una hora, hora y media en la que están descargando, habiendo una hora que está establecida y que está reglamentado, ¿verdad? Y muchas veces en arterias críticas para el flujo, ¿verdad? Incluso en arterias principales de la ciudad, ¿verdad? Entonces, no, vamos a seguir haciendo esos controles a nivel nacional con la gente de inspectoría y nuestra área de carga para que esta situación también se vaya poco a poco regularizando, ¿verdad? Este tipo de control también se vuelve importante que la ciudadanía, ingeniero, pueda colaborar. Es decir, yo me recuerdo que en la autopista, en el tráfico que viene de la zona del Puerto de la Libertad, a la altura más o menos de Zaragoza, pues se estaba volviendo bastante común que por lo menos 1 o 2 veces por semana cruzaban algunos furgones, un negocio que está ahí bastante fuerte, y entraban y se ponían en fila y hacían ese cruce bloqueando por completo este tramo de carretera. Muchos conductores tenían que esperar 15, 20 minutos, literalmente con los motores apagados, hasta que entrara el último para poder seguir el trayecto. Entonces empezaron a mandar fotografías, a hacer la denuncia en redes sociales, llegaron las autoridades, pusieron algunas esquelas respectivas y gracias a Dios se logró controlar esta situación, pero ayudó mucho a que los mismos conductores pues empezaran a denunciar esta situación de lo que estaba ocurriendo antes de que se volviera algo permanente. Correcto, no, en efecto, nuevamente el tema de la denuncia ciudadana es súper relevante para nosotros. Esos puntos más críticos es sumamente importante que los informen para poder
reaccionar rápidamente. Como tú bien dices, esa zona de Zaragoza era una zona complicada. De hecho, la zona también cercana al redondel Utila también era complicada, y más ahora con los trabajos que están haciendo, fue uno de los puntos que tratamos de regularizar rápidamente para evitar que se volviera todavía un factor adicional de complejidad en la zona. Mire, también en cuanto hemos estado viendo también a veces en tramos de carretera algunos accidentes de tránsito, pues de personas que no han observado y se han ido a detener en algunos furgones estacionados en carretera por desperfectos o algo, pero que no tienen bandas reflectoras o no está el respectivo cono a cierta distancia. Sobre todo, como decíamos, en un periodo que está lloviendo, entonces todo estos requisitos, que por cierto están en la ley de lo que debe de portarse, realmente ayuda o podría ayudar a reducir esta cantidad de accidentes que sí se pueden prevenir. Hay algunos accidentes que no, pero este tipo sí, si hay un cono, está a la distancia correcta, alguien lo ve, se cruza carril o reduce la velocidad. Correcto. Todo tiene su razón de ser ahí en la normativa, Eduardo. Esto refleja mucho de las buenas prácticas también internacionales, ¿verdad? Entonces, va la invitación para que cumplan con esos aspectos a cada uno de los motoristas, tanto privados como de carga, ¿verdad? Vale la pena comentar que los accidentes, de hecho, han reducido a nivel nacional. Tenemos una disminución de 11% de los accidentes de tránsito en estos primeros 3 años de gobierno, ¿verdad? El tema de la seguridad vial es un tema nuevamente central para nosotros. Nuevamente la población está al centro de todo lo que hacemos, y este tema de la seguridad vial es un tema que tomamos muy en serio desde el viceministerio, ¿verdad? Así que estamos monitoreando y viendo cómo podemos cada vez más ir reduciendo ese tipo de accidentes. Va el llamado, este tipo de aparatos hay que evitarlo al conducir, ¿verdad? Muchos de los accidentes son ocasionados por distracciones al volante. De hecho, aunque parezca paradójico, si bien es una causa fuerte, no es el alcohol la primera causa, es este tema de las distracciones, una de las que ocupa los primeros lugares en el tema de accidentabilidad. Entonces va el llamado para que no ocupe su celular cuando está manejando, déjelo ahí. Seguramente el mensaje puede esperar hasta que usted llegue a su destino. Y aquí, ingeniero, sí hay que ser claro, esto del uso de los teléfonos al manejar, no podemos achacarlo solo al transporte colectivo. Aquí mucho conductor de vehículo particular pues se ve que va manejando, incluso hasta de motocicleta, a veces que andan repartiendo o dejando, van viendo la dirección, van viendo el güey, medio se levantan el casco y van con una mano en la moto y van haciendo de esta forma hasta temeraria, cuando uno se puede estacionar si realmente cree que se va a pasar en el vehículo o motocicleta y hacer el chequeo, perder 1 o 2 minutos, pero no provocar un accidente. No vale la pena, vale la pena mejor esperar, o como tú bien dices, si realmente sentimos que hay una urgencia, hacer una parada en algún lugar donde se pueda para mandar el mensaje o recibir la llamada o hacer la llamada, ¿verdad? Realmente es un tema complejo esto de los accidentes cuando, como tú bien dices, es lo que podemos evitar fácilmente, ¿verdad? Ahora, debe haber una apuesta a lo personal, también, ingeniero, en el manejo a la defensiva, crear una cultura de manejo a la defensiva, lo que le enseñan a uno, o sea, mire, ponga la vía, no se acerque tanto al vehículo, el límite de velocidad. A veces parecen cosas como bien trilladas y sobre todo, como decíamos, cuando se acercan los periodos, empiezan este tipo de recomendaciones, pero de verdad, si uno los aplica, puede reducir considerablemente un accidente de tránsito que a veces uno dice, me salvé por poco, pero si va manejando a una velocidad adecuada y en el carril que corresponde, porque mucha gente de repente va en un carril, yo veía la estadística de la invasión de carril en los accidentes, también es muy alto, o sea, y son cosas que sí se pueden prevenir. Correcto. Por eso insistimos nosotros, Eduardo, en toda esta capacitación al momento de obtener la licencia de conducir, ¿verdad? Porque ahí, en efecto, es parte de lo que uno va aprendiendo, que son esas buenas prácticas al momento de ya ir al volante, ¿verdad? Entonces, no descuidemos. Muchos de los accidentes son evitables, entonces
podemos disminuir todavía mucho más esa cifra que tenemos ahorita, ¿verdad? Entonces va la invitación a todos los amigos para que en efecto manejen correctamente y eviten ese tipo de situaciones, ¿no? Y sobre todo ahora que el acceder a una licencia, también se han hecho algunas modificaciones, está mucho más accesible, hay un kiosco también, lo hablábamos con el viceministro, decía, se está volviendo como trámites más fáciles para hacerlo, pero la responsabilidad debe estar ahí. Sí, parte también del esfuerzo de este gobierno, Eduardo, es simplificación de trámites, ¿verdad? No nos interesa ser burocráticos, nos interesa que todo fluya, porque nos interesa que nuestra economía vaya creciendo. Entonces, todos los trámites que hacemos en el viceministerio, todos los días nos levantamos pensando en cómo podemos ir simplificando, pero ojo, siempre vamos a pedir que se cumplan con todos los requisitos, ¿verdad? El tema de licencias es un tema que también se ha abordado en esta reforma integral que estamos pidiendo a la Asamblea de la Ley General de Transporte, ¿verdad? Entonces, esto va a venir un poquito a volver un poquito más fuerte todo el tema de incumplimientos a todo al marco normativo, ¿verdad? Entonces estamos a la espera de lo que la Asamblea Legislativa tenga bien aprobar, porque como tú bien dices, al final tiene efecto esa regulación en temas de accidentabilidad en este caso, por ejemplo. Muy bien. Ingeniero, gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Quedo a la orden. Gracias a ustedes por su sintonía. Por favor, que descansen. Recuerden su cita con nosotros el día de mañana. Les esperamos.